Hola, ¿cómo están? Ahora sí vamos a seguir con la lectura estructurada alrededor de redes neuronales de la mano de Aurélien Guerón, de este texto de él, bueno, pues en el que vamos en la página 308. Este texto, Hand-on Machine Learning with Sklearn, Keras and TensorFlow, de la librería O'Reilly, segunda edición. Bueno, aunque muchas veces me he preguntado sobre la tercera edición de Hands-on Machine Learning, third edition. Vamos a ver aquí. Third, third edition. Third edition. Vamos a ver aquí si esa tercera edición no la consigue también libre. TensorFlow, aquí dices para comprar. Por eso es que muchas veces me lo han dicho. Es para comprar la tercera edición. Bueno, y entonces seguimos con el perceptrón. El perceptrón es una de las arquitecturas más simples de redes neuronales artificiales, o RNA, eh, inventado en 1957 por Frank Rosenblatt. También me gustaría como ponerle aquí la imagen de este autor, de Frank Rosenblatt. Entonces, como poner una imagen acá de Frank Rosenblatt, Rosenblatt, el perceptrón. Y traemos aquí entonces, aquí algunas imágenes, perceptrón. Aquí entonces tenemos varias imágenes del científico y, y algunos diagramas de cómo funciona. Entonces nos va ayudando muchísimo para hacernos una idea de cómo funciona el perceptrón, en el que tiene unas entradas, unos pesos, una suma del producto escalar entre el vector de entradas y el vector de pesos, una función de activación y una salida. Entonces aquí vamos a ponerle entonces, bueno, esta imagen que me parece como muy bacana, profesor Perceptron, Puppet de Whiteford AI, 60 years to zoom. Entonces vamos a poner copiar dirección de la imagen y en nuestro cuaderno entonces ponemos esta imagen que nos vaya ambientando a este autor, creador del perceptrón. IMG, SRC, voilà, y le ponemos, entre comillas, esta imagen y miramos que nos quede, mira ya aquí nos quedó entonces con más vida eh, este, este cuaderno, y dice que se basa en una neurona artificial ligeramente diferente, ver figura 1014, llamada unidad de lógica de umbral o en ocasiones unidad lineal de umbral. Entonces vamos a buscar una imagen de una unidad lógica de umbral, unidad lineal de umbral. Entonces aquí control C y pedimos una unidad lógica de umbral, y aquí nos muestra entonces un diagrama de varios diagramas de ellas, y vamos a ponerle primero, bueno, esta me encantó. Mm, y copiamos dirección de la, bueno, dirección de la imagen, copiar dirección de imagen, y ponemos entonces ahí para recrear entonces este cuaderno, y src igual a, y aquí entonces ya dice aquí entonces aquí tenemos una entrada, un in, que es un vector desde x1 hasta xn, bueno, aquí desde x1 hasta x1, y unos pesos w1, w2 hasta wn. Aquí una función lineal que efectúa el producto escalar entre el vector de entradas y el vector de pesos, luego una función de activación y luego la salida. Y a diferencia de las neuronas binarias clásicas, activación on-off, en, en una TLU, las entradas y salidas son números, valores continuos, y cada conexión de entrada tiene un peso asociado a W sub I. La TLU
calcula una suma ponderada de las entradas. Entonces Z es igual a W1, 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 X1 más W2, X2 hasta WNXN, que es igual al producto matricial X super T por W o producto escalar entre X punto W. Entonces, así como producto matricial X super T W y como producto escalar X punto W. Entonces, así la TLU, aquí recordemos que TLU es la unidad lógica de umbral, T por Threshold Logic Unit. em, entonces, entonces él siempre calcula una suma ponderada, que es el producto escalar entonces entre las entradas y los pesos, y luego aplica una función escalón, como la función de Heaviside o signo a z para producir la salida. Entonces la salida h, su w de x es igual a step de z, donde z es la suma ponderada de las entradas. Y las funciones escalón comunes son la función de Heaviside, que se define como 0 para todo z menor que 0 y como 1 para los z mayores o iguales que 0. Entonces, para los no negativos es vale 1 y para los negativos vale 0. Y la función signo, que vale menos 1 para los z negativos, 0 para 0 y 1 para los positivos. Y aplicaciones de la TLU. Se utiliza en clasificación binaria lineal, similar a una regresión logística o una SVM lineal. Entonces, las TLU, entonces los perceptron, la Threshold Logic Unit, se utiliza para clasificación binaria pero lineal, similar a una regresión logística o una máquina de soporte vectorial lineal. Y el ejemplo, clasificar flores usando longitud y ancho de pétalo con un término de sesgo x0 igual a 1. Eso es como un ejemplo de clasificación y entrenar una TLU implica encontrar los pesos óptimos W0, W1 y W2. Y la estructura del perceptrón pues, está compuesto por una capa densa, una fully connected de TLUs, donde cada neurona está conectada a todas las entradas y las neuronas de entrada son pass-through o transmiten el valor sin modificación. Y se agrega una neurona de sesgo x0 igual 1 para ajustar el umbral y la salida múltiple será un perceptrón con dos entradas y 3 LU pueden clasificar tres clases binarias simultáneamente. 3 TLU pueden clasificar en tres clases binarias simultáneamente. Entonces, 3 TLU podrán clasificar en tres clases un perceptrón con dos entradas, pues clasificará en dos y el cálculo vectorizado, en el álgebra lineal, la salida de la capa se calcula eficientemente con h sub w de x igual a phi de xw más b, o sea, del producto escalar entre la entrada del vector x de pesos y el vector w, perdón, el vector x de entradas y el vector w de pesos más el término de sesgo. Y donde x es la matriz de características, instancias por características, y w es la matriz de pesos, características por neuronas, y b es el vector de sesgo, y phi es la función de activación, que puede ser un escalón para TLUs. Y entrenamiento del perceptrón. Inspirado en la regla de Hebb, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Esa es como el lema de la regla de Hebb, que es las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Regla de aprendizaje de Rosenblatt, ajusta los pesos para reducir el error. Entonces, el peso nuevo es igual al peso anterior más eta veces el error por xi, más eta veces el error por xi. Eta veces el error, donde eta es la tasa de aprendizaje y yi es el valor objetivo y y gorro es la predicción. Bueno, y el teorema de convergencia es si los datos son linealmente separables, el perceptrón encuentra una solución. Entonces, si hay separabilidad lineal, el perceptrón encontrará solución. Limitaciones: no puede resolver problemas no lineales como XOR
y las críticas de Minsky y Paper en 1969 llevaron al abandono temporal de la RNA en favor de métodos simbólicos. Entonces aquí vamos a poner, bueno, me gustaría como dejar en estas notas el gráfico de la función signo, el gráfico de la función de Heaviside en Matplotlib, mm, para practicar también, por la práctica en este video de hoy, de la lectura de esta página 308, para luego llegar a la página 309. En realidad, si le ponemos aquí 308, que es sobre The Perceptron, que is one of the simplest ANN architecture, Artificial Neural Network, o redes neuronales artificiales, inventada en 1957 por Frank Rosenblatt. Algo así como unos 40 años después de la de WIT, la de Pitts, y vamos a mirar aquí la de Pitts, que era la neurona lógica o binaria, que es la de, aquí la tenemos aquí, esta, la neurona artificial neuron, esta es de McCulloch en Pitts, McCulloch en Pitts en 1943. Aquí la tenemos aquí más adelante, que fue en 1943 cuando ya la presentaron. Entonces fueron 14 años después, en 1957, que ya Rand Rosenblatt lo mejora con el perceptron. Entonces aquí nos aparece Matt Culloch en Pitch en 1943, que fue la primera neurona introducida o neurona artificial introducida. Bueno, entonces así ya tenemos un muy buen abanico de, de lectura hasta ahora. Entonces vamos a agregar esta función de Heavisides. Entonces le decimos en una nueva línea y con Copilot le decimos que dame el gráfico con Matplotlib de la función de Heavisides. Have heavy sites. Heavy sites. Y ya lo pedimos y él ya, miren que nos va a entregar la importación de matplotlib.pyplot.plt. Luego, z igual a np.linspace, o sea que la vamos a graficar en un dominio de menos 33 con 400 puntos. Y aquí ya tiene Heaviside de z. Y o sea que ya tiene una función prediseñada de Heavisides y plt.step, entonces va a generar una función de paso con la función step de Matplotlib con z, h, where post, entonces una función de paso, y el título de función de Heavisides con una variable horizontal z y una variable vertical Heaviside de z y cuadriculada, y mostramos el gráfico. Entonces, así él nos muestra que él tiene ya la de Heaviside ya prediseñada. Aquí dice NP no está definido, pues bueno, nos falta importar import numpy as np, y aquí ya dice que Heaviside no está definido, entonces bueno, entonces no la tiene prediseñada, entonces la podemos definir. Entonces aquí nosotros la definimos como def Heaviside de z, y él nos dice, bueno, pues aquí dice que con np.where z, z de 0, cuando z sea menor que 0, dará un 0 y en otro caso dará un 1. Entonces podemos dejarlo, o sea que utilizó la función where de NumPy, que dada una condición z menor que 0, nos devuelve el 0, y si dada la negación de la condición, pues nos devolverá un 1. Entonces aquí nos da la condición, luego
de darse la condición, qué valor se obtendrá y la de no darse, qué valor se obtendrá. Aquí ya, entonces aceptamos y así ya la definimos. Y ahora sí nos grafica, vean qué belleza la función de Heaviside, gracias a Matplotlib y a la definición y utilizar una función de usuario con la función where de NumPy. También queremos como es crecer en el conocimiento de Python, entonces vamos a poner un apéndice sobre la función where de NumPy. Entonces aquí voy a ponerle aquí al final un apéndice, apéndice sobre la función np.where de NumPy, Entonces aquí le decimos, háblame sobre esa función aquí la inteligencia artificial, le pedimos entonces, háblame sobre la función np.where de NumPy. Háblame de ella. Entonces, para sus parámetros principales, para seguirla utilizando, porque nos ayudó mucho para definir rápidamente la función de Heaviside, que es una función definida a trozos o por casos. En el caso de que z sea negativo, arroja 0, y en el caso de que z no sea negativo, es decir, sea 0 o positivo, arroja un 1. Entonces, nos lo hace de una manera muy simple para definirla. Entonces, aquí nos dice que la función np.where de NumPy es una herramienta versátil para realizar operaciones condicionales en arreglos de manera eficiente. Entonces, versátil para realizar operaciones condicionales en arreglos de manera eficiente. Se comporta como una versión vectorizada del operador ternario if-else, if-else, pero con capacidades avanzadas para trabajar con arrays multidimensionales. Y aquí te explico sus usos principales. Sintaxis básica, import numpy as np y np.where, condición, valor si verdadero y coma, valor si falso. Y condición, expresión booleana, r mayor que 5, valor si verdadero, valor a asignar donde la condición es true, y valor si falso, valor a asignar donde la condición es false. Aquí vamos a poner ya este apéndice en este ya completico, lo ponemos aquí en este, control V, y vamos a recorrerlo en la práctica como lo propone la inteligencia. Entonces, bueno, entonces la función np.where de NumPy es una herramienta versátil para realizar operaciones condicionales en arreglos de manera eficiente. Se comporta como una versión vectorizada del operador ternario if-else, pero con capacidades avanzadas para trabajar con arreglos multidimensionales. Aquí te explico sus usos principales. Es primero la sintaxis básica, que nos aparece aquí, import numpy as np con np.where, condición, valor verdadero, valor si verdadero y valor si falso. Y aquí le convertimos este a línea de código y corremos. Aquí nos dice condición, bueno, nos falta la condición. Bueno, pues en este caso no lo vamos a correr porque queremos que aquí nos quede este texto para identificar que el primer parámetro es la condición, el segundo es el valor si la condición es verdadera, y el tercer valor es el valor si la condición es falsa. Y entonces condición, expresión booleana, siempre va a ser una expresión booleana. El valor si verdadero va a ser un valor a asignar donde la condición es true, y el valor si falso, valor a asignar donde la condición es false. Y aquí ya nos dice, bueno, usos principales, reemplazo del condicional ternario vectorizado. Entonces sirve para reemplazar ese condicional. Y aquí entonces convertimos también en línea de código y quitamos el delimitador. Y miren que aquí genera un array 1, 5, 10 y 15. Y utilizamos resultado np.where, si el array es mayor que 5, entonces diga mayor, y si no, diga menor. Entonces va a actuar sobre cada uno de los sobre cada entradas del array,
y va a decir cuáles son mayores que 5. Cuáles son mayores que 5, que nada más van a ser las dos últimas. Y las otras van a ser false. Entonces así nos va a imprimir el resultado y miren que entonces nos dice menor para las dos primeras y mayor para las dos últimas. Entonces aquí, hasta aquí reemplaza el condicional ternario, un ternario vectorizado. Es uno de los usos principales de np.word. Y aquí vamos a ver otro uso, y es índice de elementos que cumplan una condición. Entonces, aquí para obtener, si omite los valores de reemplazo, devuelve las coordenadas de los elementos true. Las coordenadas de los elementos true. Entonces, aquí ya nos va a dar el índice de los que satisfagan una condición dada. Entonces, aquí doy un array en la que tengo una matriz de primera fila 1, 2 y segunda fila 3, 4. Entonces, filas y columnas. np.where array arreglo mayor que 2. Entonces nos va a decir, nos va a separar en filas y columnas, nos va a decir mmm, cuáles son las filas donde las entradas sean mayores que 2 y las que no. Entonces aquí quitamos el delimitador, y corremos y nos dice que entonces nos dice que es 1101. Entonces, ¿cuáles son mayores que 2? Entonces nos dice, bueno, pues las mayores que 2 serían nada más estas dos, porque estas son menores o iguales a 2. Y nos dice, separa en filas y columnas. Nada más se dio la condición. Entonces nos señaló donde sí, donde es mayor que 2, pero aquí en el array no veo el significado del 1101. Pongámosle, y si fuera mayor que 3, corremos de nuevo y ya me dice 1 y 1 nomás. Entonces, ¿qué es? Bueno, en la primera fila ambos son mayores, en la segunda fila ambos son mayores que 2, y en las columnas, en la segunda columna ambos son mayores que 2, que 3 en este caso. Bueno, entonces aquí no está, cuando le ponemos mayor que 2, lo que nos está diciendo es que nos va a decir las filas del arreglo, nos está diciendo la segunda fila, aquí nos pone en la segunda fila, y en la segunda fila, en la segunda fila, y en la segunda fila, esta matriz que es, bueno, entonces vamos a separarla. Ahí vamos a imprimir el array para que veamos el array ARR y que nos lo imprima. Entonces, así lo vamos a ver impreso 1, 2, 3, 4. ¿Y quiénes son mayores que 2? Las filas en las que las componentes son mayores que 2. Bueno, entonces, bueno, la dirección 1, 1, o sea, 2, 2, o sea, 2, 2 sería esta. Bueno, no, si son filas, es segunda fila, segunda fila y segunda fila. Y en esta, y en las columnas, primera columna, o sea que en segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna, entonces hay un componente mayor que 2. Entonces aquí tendríamos un componente mayor que 2. Miremos a ver si sí. En primera fila, segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna, esta es 3. Así entonces, en primera fila, perdón, segunda fila, primera columna es esta, y esa efectivamente es mayor que 2. Y en segunda fila, segunda columna, esa también es mayor que 2.
Así te está hablando de esta y de esta. Entonces, es lo que pasa es que él nos permite separar los índices por asignación múltiple para saber las filas y las columnas de los que cumplan la condición en el arreglo. En el arreglo multidimensional, en este caso en el arreglo de dimensión 2. Y ahora filtrado avanzado, combinado con indexación para extraer valores. Entonces aquí le doy un array, ya en este caso le doy un array que vamos a separar y aquí le damos mm, y los índices que cumplan la condición, entonces así ya me va a decir, ya aquí no hacemos asignación múltiple, sino que np.where de la condición, quienes son mayores que 20, y le decimos imprimir índices. Y le pido array de los índices para que efectivamente me diga las componentes. Entonces, array de los índices, con notación de corchetes, me va a dar las componentes que son mayores que 20. Entonces, para filtración de información. Y si quiero los índices, entonces digo índices y digo que me los imprima y miramos que los índices son 2,3. Entonces los índices, es decir, el tercero y el cuarto. Entonces aquí decíamos el tercero sería este y el cuarto sería este. Son los que son mayores que 20, tercero y cuarto. Ujú. Y así, vamos ya para los casos de uso en ciencia de datos de np.word. Y aquí tendríamos entonces, quitamos el ejemplo de limpieza de datos. Entonces, nos da un arreglo artificial de datos, con un arreglo en un PAI de 1 menos 999, 13 menos 999 y 5. Y los datos limpios, np.where, cuando los datos son iguales a menos 999 o y, entonces aquí está la condición, que los datos sean iguales a menos, 1, menos 999. Entonces aquí, en el caso de que sea verdadera, vuélvalo un cero. Y en el caso de que sea falsa, simplemente como que déjelo igual, porque nada más pone los datos. Sí, entonces aquí imprimimos y nos entrega ya. Aquí teníamos los datos sucios y aquí ya los datos limpios, es decir, las que convirtieron ese menos 999 en un cero. Entonces, aquí le dice por qué lo va a cambiar y si lo quieres dejar igual, pones simplemente el valor de la variable que está revisando. Y en clasificación binaria, aquí en clasificación binaria, pues definitivamente np.where es muy bueno en ciencia de datos. Entonces, aquí score y nos muestra que en clasificación binaria, si yo tengo los puntajes, entonces aquí tengo unos puntajes .2, .8 y .5 y las clases, bueno, pues np.where score mayor a .5, esta es la condición, y devuelva un 1 para cuando la del score sea mayor a .5 o mayor al 50% y devuelva 0 en caso contrario. Entonces ya al clasificar me dice que entonces para el primer score lo clasifica con 0 porque el puntaje es menor a .5, el 50%, este lo clasifica como un 1 porque el porcentaje, el score es mayor a .5, es de hecho el 80%, y el otro en 0 porque es efectivamente igual a .5. Entonces ya sí también nos sirve para clasificación binaria, en la que la condición mm, para revisar sobre el vector, entonces le pone el nombre del vector y la condición booleana, y en el caso de que sea verdadero, el valor para que sea verdadero, y en el caso de que sea falso, el valor que debe arrojar para cuando sea falso. Y ejemplo en máscaras de imágenes, también lo utilizado en ciencia de datos, máscaras de imágenes, máscaras en imágenes, también ponemos ayer, y aquí dice, generamos con random.randint un número aleatorio entre 0 y 256 para imágenes en blanco y negro, un arreglo de 100%. Entonces va a ser como para generar imágenes, una imagen aleatoria de 100% píxeles. Y aquí ya dice imagen umbral np.where cuando la imagen es mayor a 128, devuelve un 255
y 0 en otro caso. Entonces, como si después de que genere una imagen, algún píxel tiene valor mayor a 128, entonces vuélvalo 255, y si es menor a 128, pues vuélvalo un 0, para dejarla simplemente una imagen de acuerdo a un umbral dado. Entonces aquí lo corremos y ya, bueno, no lo imprimió, pero podemos uno pedirle que nos diga en Matplotlib, nos dibuje la imagen y dibuje la imagen umbral. Entonces aquí le pedimos Copilot, dibuja con Matplotlib eh, la imagen mm, en un arreglo matricial de dos imágenes para comparar a, y aquí le ponemos el código para que nos lo haga. Entonces así nos deje nos grafique esa imagen generada frente a la imagen umbral. Y aquí entonces mire que tenemos la imagen generada que tiene mm, tonos más bajitos, y aquí ya una imagen umbralizada en la que tiene solo dos tonos. Muy bacán. La verdad que era esa, su uso de np.word para esta parte de máscaras en imágenes. Máscaras en imagen. Luego también tenemos para rendimiento versus alternativas y limitaciones, pues no es óptimo para condiciones anidadas complejas. Para eso también está np.select en esos casos, y siempre devuelve un array, incluso si hay un solo elemento. Siempre devuelve, esos también son las limitaciones, siempre devuelves un array, incluso si hay un solo elemento. Con np.where puedes escribir código conciso y eficiente para manipular datos basados en condiciones, y es una función clave para calcular flujo de trabajo en análisis numérico con Python. Entonces, bueno, dejaremos nada más para que lo puedan leer esos otros usos, esos tupos avanzados que son condiciones múltiples y operar con otros array. Muchas gracias.